Estamos en Tito, la carta de Pablo a Tito, un pastor que está en Creta. Seguramente ustedes ya han leído la carta, o si vinieron los domingos pasados ya han sabido del contexto. Pero decirles que Creta era una ciudad compleja, una ciudad donde abundaba el pecado. Pero realmente eso es una complicación para el Señor. Es algo que el Señor dice: oh, qué terrible lo que está pasando en este lugar y no puedo hacer nada acá. Definitivamente esa no es la mirada del Señor, porque la palabra dice de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y precisamente esa es la labor de la iglesia: llevar gracia y verdad donde no lo hay, llevar adoración donde no hay adoración. Y el Señor llevó a Tito a esa ciudad para pastorearla. Y Pablo lo anima a este pastor, que era un pastor joven, anima a estar parado en la verdad, en actuar con autoridad, con la verdad del Evangelio, con gracia, que incluso corrija, que reprenda lo que está mal. Y si ustedes leen el comienzo de esta carta, le dice que este evangelio prometido desde antes del principio de los siglos, estamos en la última parte del capítulo 1, pero vamos a hablar del capítulo 1 completo. Vemos que Pablo le dice que por esta razón lo había dejado en esta ciudad, en Creta. Textualmente, ustedes pueden leer el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. O sea, para que todo el pecado que había, para que todas las ruinas que había, él pudiera restaurarla, pero no en sus fuerzas, no en sus capacidades, sino con la predicación del Evangelio. Y establecieses ancianos, que es lo que hablábamos delante. O sea, es bueno, es saludable, es el orden de Dios que el gobierno de una iglesia sea no por una persona, sino que sea un gobierno colegiado. O sea, ancianos, plural, para pastorear la ciudad, para pastorear la iglesia en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, Pablo le da dos instrucciones a Tito: ordena lo deficiente, y una de las formas es estableciendo ancianos, y otra de las formas, que la principal, es predicando la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la labor de un anciano? ¿Cuál es la labor de un presbítero? ¿Cuál es la labor de un pastor? La labor del pastor es predicar y enseñar la palabra de Dios, corregir, exhortar, animar, acompañar y decir: ahí está el Señor, miren la cruz de Cristo. Y que esa cruz sea valiosa, que esa cruz sea admirable, que esa cruz sea amada por todos, que esa cruz sea donde uno quiera correr. Entonces, la labor pastoral es corregir lo deficiente, pero no con las fuerzas humanas y no con los métodos humanos. Porque quizás podríamos decir: vamos a hacer cambios en esta ciudad o en la iglesia a través de ciertas dinámicas que vamos a hacer, para que, no sé, nos va a hacer jueguitos o otras actividades. Y no es la forma. La forma es establecer ancianos y predicar el Evangelio, predicar la palabra. Pero fíjense acá que cuando Pablo hace la introducción a Tito, le dice lo siguiente: Pablo, dice que él es el autor, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí hay varias cosas. Aquí se habla de una fe, la fe de los escogidos, o sea, de una convicción, una certeza, una confianza, pero además dice que hay un conocimiento verdadero, que es según la piedad. O sea, es verdad, pero además se refleja en un conocimiento de la piedad, o sea, del corazón, del carácter. Pablo no disocia doctrina
enseñanza y el carácter. Dice, no es posible que tú digas que creas algo y vivas de otra forma. No es posible que enseñen estos falsos profetas, falsos maestros, que digan conocer a Dios, pero vivan de manera desordenada, vivan de manera pecaminosa, vivan siguiendo los deseos de la carne. Eso no es posible. Si crees que es posible, no estamos entendiendo el Evangelio. Porque dice que el Evangelio es la fe de los escogidos. ¿Se dan cuenta que habla de la palabra escogidos? Es una palabra que muchas veces a la gente le cuesta o rechaza, porque habla de una elección que no es mía. La elección es de Dios. Él nos elige, Él nos busca, Él nos encuentra, Él nos va a buscar. Es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Pero a veces pensamos que nosotros fuimos los que buscamos a Dios. ¿Te digo algo? Hay una verdad, sí. Nosotros sí buscamos a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es el origen de todo? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, si tú estás buscando a Dios hoy, si tú tienes un interés por el Señor hoy, si tú sientes la necesidad de buscar al Señor, de orar, de escuchar la palabra, de congregarte, de conocer más del Evangelio, eso no fue porque eres inteligente. No, eso no fue idea nuestra, no fue idea mía, no fue idea tuya. Fue el deseo de Dios puesto en nuestros corazones, de buscar a Cristo, encontrar un deseo sublime, perfecto, de amarlo a Él. Gracias al Señor. Porque si fuera por nosotros, buscaríamos cualquier cosa. Y si estamos acá, es por su gracia. Entonces hay una convicción, hay una doctrina de los escogidos. Pero además dice que hay un conocimiento de la verdad que es según la piedad. O sea, ¿cuándo podemos decir que conocemos al Señor? Cuando guardamos su mandamiento. ¿Cuándo podemos decir de que estamos conociendo aún más del Señor profundamente? Cuando nos exponemos a la verdad del Evangelio y reconocemos, oye, eso no está bien en mi vida. Eso tengo que ordenarlo. No puede ser que pase días y días sin orar. Algo está pasando en mi corazón. No puede ser que pase días y días sin tomar su palabra. Y esto no es un reto del Señor, sino hay un llamado de atención para decir, ¿sabes qué? Orar y leer la palabra es deleitoso. Pero algo nos pasa entre medio que se pierde el deleite y el gozo. Perdemos algo. Pero el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos guía a la cruz de Cristo para ver la cruz de Cristo como valiosa, como deseada. Entonces hay fe, hay piedad y hay una esperanza. La esperanza en la vida eterna, no esperanza en lo que está acá. A veces ponemos todas las fichas en este mundo. A veces damos todo por el todo en conseguir y alcanzar éxito acá en este mundo. Pero el Señor dice, ¿y qué pasa si ganas todo este mundo, pero perdieras tu alma? Entonces enfoca nuestra relación con el Señor. Levanta la mirada y dice, no, la esperanza en las cosas de arriba, en la vida eterna. Entonces vemos que efectivamente Pablo le dice a Tito, ordena estas cosas, pero además establece, comisiona, reconoce, mira, observa a hombres de Dios que estén dispuestos a amar la iglesia, a pastorearla, a enseñar la iglesia y a gobernar junto contigo la iglesia. Porque solo no vas a poder. Solo es imposible. No es tarea para una persona, es una tarea para muchas personas. Es tarea para muchos hombres y mujeres entregados al Señor. Pero a quienes se les establece como ancianos en la iglesia, deben tener sí o sí un carácter confiable, irreprensible. No se dice que sea perfecto. No dice que nunca cometa un pecado, que nunca la embarre. ¿Eso dice la palabra? No dice eso, afortunadamente. ¿Cierto? Si no, nadie podría. Pero sí que haya un carácter irreprensible.
Un carácter fiel. Dice acá, marido de una sola mujer. Es un requisito que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Hay un texto paralelo en Timoteo que dice, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? A veces se pasa por alto, pero en la iglesia del Señor no se debe pasar por alto esto, porque es necesario que el obispo, y aquí obispo no quiere decir un cargo, sino que es una función, que sobreveer, alguien que está supervisando, mirando, que está vigilando, que el obispo o el anciano o el pastor sea irreprensible como administrador de Dios. Y aquí da características. Que no sea soberbio, que no sea iracundo. ¿Qué significa iracundo? Que tú le tocas la oreja y no puedes, porque se desenfrena con su enojo. No dado al vino, no mochero, no, dice no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que sea hospedador, que sea amante de lo bueno, que sea sobrio, justo, santo, que tenga dominio propio, que retenga la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, vemos acá que no solamente tiene que tener dones de liderazgo, no solamente que hable bonito, sino que haya un corazón trabajado por el Señor para poder amar y cuidar la iglesia. Porque, y aquí da el contraste, hay aún muchos contumaces. ¿A quién se estará refiriendo? Habladores de vanidades. ¿De quién estará hablando Pablo? Y engañadores. Mayormente lo de la circuncisión. Está hablando de falsos profetas y falsos maestros que se mezclan en la iglesia. Son fáciles de identificar. Pero si las ovejitas no están enseñadas con la palabra del Señor, es probable que la gente pueda escuchar mentiras y pueda creer que es parte del Evangelio. Y nos damos cuenta que estas personas son personas que pueden hablar del Evangelio, pero si sus vidas no están acorde al Evangelio, así que no hay que escucharlos, no hay que oírlos, son mentirosos, son engañadores. Y fíjense lo que dice Pablo, citando un refrán, un poema griego, de Creta, donde dice lo siguiente. Es como si un pensador popular está describiendo a la gente de Creta. No crean que esto es para ustedes, ¿ya? Dicen los cretenses. Por error, mi hermano Diego dijo en vez de cretenses, dijo los creyentes. Fue error, ¿cierto? No fue ningún insulto para nadie. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, por último bestia, pero malas bestias ya, malas bestias, glotón ocioso. Chuta, qué fuerte. Y uno ve acá, siempre mentiroso. ¿Y qué le dice Pablo a Tito? Yo soy ministro de la verdad del Evangelio y te digo a ti que hable la verdad del Evangelio para que corrijas las mentiras del corazón humano. Alguien mentiroso es alguien que cree la mentira, se cree la mentira, inventa la mentira y se cree la mentira y predica la mentira. ¿Saben qué? Cada uno de nosotros fuimos rescatados de esa manera de vivir, pero a veces empezamos a creer ciertas mentiritas que no es del Evangelio. Todo lo que no es el Evangelio es mentira. O sea, a veces empezamos a creer otros evangelios. A veces pensamos que el tomar la cruz de Cristo es solamente cuando creemos en el Evangelio, el primer día que creemos. Pero todos los días debemos tomar y abrazar la cruz de Cristo.
Eso implica, por ejemplo, que debemos estar dispuestos a sufrir y a perdonar. No podemos llegar a decir, ¿sabes qué? Es que yo no voy a perdonar. ¿Por qué? Porque esto es injusto. ¿Te digo algo? Vamos a mirar y a buscar la cruz de Cristo entonces. Entonces vemos que a veces creemos mentiras. Y dice también que hay malas bestias. ¿Qué es una bestia? Un animal que a veces no se puede enseñar, no tiene afecto, pero aquí se menciona una mala bestia. Imagínense una bestia, y ahora una mala bestia. Terrible. O sea, alguien que no puede ser guiado, alguien que no puede relacionarse con otros. Entonces vemos acá que hay malas bestias y además glotones ociosos. ¿Qué significa glotón? Que acapara para sí. ¿Y eso solamente con la comida? No. Es un deseo del corazón humano que busca todo para sí, yo primero. Como cuando uno tiene hambre, ahí está la comida lista para servir, están todos esperando, ya comamos. ¿Y ahí quién sale primero? Glutonería. Asegurarse el premio mayor. Recuerdo que con mi hermano Andrés, que fui a verlo la semana pasada, mi mamá repartía bebida y estaba minutos tratando de que sea parejo la bebida. Porque si pasaba un poquito, dice, oye, le tocó más a él. Y además el otro vaso y le echaba un poquito más de bebida. Y el otro. Era interminable. Ponerse uno primero. Es un ejemplo concreto, sencillo. Pero llevémoslo a la vida práctica, a lo cotidiano, a tu relación interpersonal en la casa, en la iglesia, en la ciudad. Nosotros primero muchas veces. ¿No está bien? Y ociosos. O sea, no aprovechando bien el tiempo, no teniendo la mira a las cosas de arriba. Y fíjense, el antídoto a esta forma de vivir, ¿se recuerdan que dice acá mentirosos? Y vemos acá, al comienzo de la carta, Pablo le dice a Tito, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. ¡Wow! ¿Cuál es la solución para la mentira? El conocimiento de la verdad. Después dice, malas bestias, sin afecto o sin carácter. Dice acá, el antídoto, la solución al problema es que es conocimiento de la verdad que es según la piedad, un carácter santo, puro. Y después dice, el contraste, versículo 12, glotones ociosos, o sea, poner la mira las cosas de acá y ahora ya, pero el versículo 2 dice, poniendo la esperanza de la vida eterna. O sea, no solamente fijarnos acá. Entonces vemos que Pablo está animando a Tito para ordenar la iglesia, para bendecir la ciudad, por medio de hombres y mujeres puestas por Dios, y estableciendo ancianos en la iglesia para predicar el evangelio, corregir lo deficiente, con palabra, con carácter, y para corregir el pecado de la ciudad. Porque fácilmente podemos creer que estamos poner la misma mirada de la ciudad. Si vemos un pecado de la ciudad, de nuestra cultura, debemos arrancar de ahí. Porque Él nos rescató de una vana manera de vivir para ir conforme a como Él quiere que vivamos. Entonces, cuando uno visita ciudades o países, ve contrastes. Y dice, oh, se nos hace así en Chile, se hace distinto, entretenido. Pero también uno se da cuenta de las cosas que sí tiene incorporadas acá. Y son cosas normalizadas muchas veces. Quiero dar un ejemplo.
Nuestra sociedad está cada día mucho más individualista. Quienes viven en departamentos, en edificios, probablemente se van a encontrar con esta situación. Que todos se saludan. Buenos días, buenas tardes, súbase nomás, adelante, le toca el botoncito en el ascensor, como una muestra máxima ya de aprecio, de hospitalidad. Pero no se conocen. Pero no hay una relación. No hay un sentido de nuestros vecinos. Con lindas excepciones, obviamente. Pero en general es así. Y a veces pensamos que el llegar a la iglesia es exactamente lo mismo. Que nos juntamos acá, buenos días, buenas tardes, cantamos, tome asiento, pasa tú mejor, no tú, el pancito que va a tomar, no. Y como si fuera una muestra máxima de amabilidad. Pero en el Evangelio no es así. El Evangelio es comunidad. Establecernos como un cuerpo y amarnos. No solamente que me amen, sino que yo amar a otro. Involucrarme, conocer, amar, buscar. Ese es el desafío. Entonces que nuestros deseos ociosos no se queden en un ocio. Nuestra glotonería, en el sentido de querer ser los primeros, acaparar, no se quede en eso. Que no se quede en mentira y engaño fuera del Evangelio. Y que no se quede tampoco en ser personas que no son corregibles, que no quieren ser santificadas por el Señor, que no quieren vivir conforme a la palabra, sino que estamos acá. Entonces vemos que Pablo cierra esta sección diciendo: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Estas malas bestias profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero nosotros, por gracia, todo lo contrario. Somos testigos de Dios y con nuestras obras damos testimonio de Él, siendo amados por el Padre, amantes unos de los otros, aprobados por Dios por cada una de las obras que hacemos para Él. ¿Las obras son necesarias? Sí, pero son un fruto de la comunión con el Señor. Gracias al Señor que Él nos tiene de su mano. Gracias al Señor que Él nos permite proclamar su palabra, vivirla, amarnos y ser aprobados por Él, por su pura gracia. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque podríamos vivir de mil formas, pero tú nos enseñas a vivir conforme a tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú ordenes nuestros corazones, que ordenes los deficientes en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, Señor, y en cada uno de nuestros corazones. Que el Evangelio transforme nuestras vidas para desbordar en gracia y en verdad, y en fruto de buenas obras, para que te honren a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que saque de nosotros toda indiferencia, toda mentira, todo engaño, toda autocompasión, Señor, y todo pensar en nosotros mismos y no pensar en otros, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de tu gracia, nos levante, restaurar, renovados por tu perdón, Señor, sabiendo que hemos sido perdonados por ti, reconciliados contigo, Señor, por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, que cuando cantemos ahora, Señor, reconozcamos que tú eres nuestro buen Dios, fiel, amoroso y perfecto, y que hemos sido sostenidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén.